Libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el quinto libro del Nuevo Testamento, el siguiente de Juan, ¿verdad? Después de los Evangelios. Es cuando se nos menciona qué ocurrió ya con el principio de la iglesia. Amén. Y en el libro de los Hechos busque el capítulo 8 y aterrizamos en el versículo 26. Hechos 8:26. Y la palabra del Señor se lee de esta manera. La leemos con reverencia y dice el Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendito Dios, te pedimos que esta mañana, Señor, hables a nuestra vida conforme a tu bondad y conforme a tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, y te pedimos, Señor, que la palabra pueda ser de bendición a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, bendito Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gracias. Amén. Como le comenté desde el inicio, este libro de los Hechos nos narra cómo se fundó la iglesia hace 2000 años atrás, un poquito más de 2000 años atrás. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo y dejó la gran comisión a los discípulos, el trabajo de los discípulos era ahora que ellos comenzaran con la iglesia. Amén. Curiosamente, bueno, en la tradición nos enseñan como que Pedro, ¿verdad?, fue como una parte fundamental o principal del fundamento de la iglesia, que sí lo creemos, pero cuando tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta que hubo otro personaje que fue como más clave, porque él fue el que fundó varias iglesias en su tiempo, y él fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ni siquiera había sido discípulo de Jesús, pero ahora Pablo, ¿verdad?, estaba siendo usado para alcanzar muchos lugares. Pero bien, antes de todo eso, se comenzó la iglesia. Y cuando empezó la iglesia, hermano, pues la iglesia, incluso, mira, rápidamente te comparto que en el momento en que los discípulos recibieron la gran comisión, no se dieron cuenta lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo. Fíjate,
Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, que iban a compartir y les envió, ¿verdad?, a que fueran y les dijo por Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Escucha la instrucción. Escucha la instrucción que Jesús le está dando a los discípulos. Vas a ir a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos. Sin embargo, cuando la iglesia comenzó a trabajar la iglesia, resulta que no se movían de Jerusalén, porque ellos mismos pensaban como que el evangelio, la salvación, era exclusiva, tenía copyright, ¿verdad? Tenía exclusividad. ¿De qué? De los judíos. Los mismos discípulos de Jesús, a pesar de que Jesús les dijo, vayan y predíquenle a toda criatura, ellos se quedaron en su corazón o en su mente con que la salvación tenía exclusividad. ¿Era exclusiva de quién? De los judíos, ¿verdad? Pero Dios siempre usó estrategias para que se pudiera cumplir la misión. Si les hubiera dejado esto al pensamiento de los discípulos, seguramente ellos, hermanos, dirían, nomás nosotros, los super amigos, nomás nosotros, tú y yo nada más, fuchi los demás, ¿verdad? Sin embargo, Dios miró esto y dijo, esto no es correcto, no es lo que yo les pedí que hicieran. Entonces, ¿qué es lo que realmente, hermano, nuestro Dios comenzó a hacer? Comenzó a tener estrategias, hermano, y comenzó a implementar estrategias. Una de ellas fue la que leímos ahorita. Esta historia está fantástica, hermano, y te voy a introducir un poquito a la historia, ¿verdad? Nos habla de un hombre llamado Felipe. Felipe, hermano, tampoco fue discípulo directo de Jesús, pero Felipe estaba sirviendo ya cuando se fundó la iglesia. Él ya estaba involucrado, ya le gustaban las cosas de Dios y andaba, hermano, ahí moviéndose en las cosas de Dios. Cuando vinieron problemas en la iglesia, empezó a haber conflictos ahí en la iglesia. Tú sabes que eso aquí no pasa, ¿verdad? Pero en otras partes, como usted no sabe de esto, lo voy a orientar un poquito. Hay lugares, hay iglesias, hermanos, donde hay roces entre hermanos, diferencias, que me hizo, que me malmiró, que se pasó de largo, cosas que aquí no pasan. Entonces, bueno, empezó a haber problemas en la iglesia de aquel tiempo. Y entonces, hermano, vinieron algunas personas y se quejaron con Pedro. Y le dijeron, Pedro, está habiendo problemas, y es que mira y esto. Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tomó una decisión y les dijo, busquen entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de esto que me están diciendo. Amén. Entonces fueron y buscaron a esos 7 hombres que, fíjate los requisitos, tenían que tener buen testimonio. Quiere decir que se portaban bien en la iglesia, ¿no? Porque a veces buen testimonio piensan que yo anduve de malón en la calle, que no sé qué, y creen que eso es buen testimonio. No, lo que fuiste, el diablo ya te usó. ¿Está conmigo? Si fuiste malvado, pues ya el diablo te usó. Pero el buen testimonio es cómo te estás portando ahora en la iglesia. Eso es buen testimonio. ¿Está conmigo? Entonces busquen entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de esta obra. Y entre esos varones estaba nada más y nada menos que Felipe. Felipe fue escogido como uno de esos 7 varones para servir mesas. Ese era el trabajo que tanto problema dio la iglesia, hermano. Aleluya. Cualquiera diría, no, hombre, una misión, algo. No, servir mesas era la bronca, hermano. Bueno, ya sabe que eso pasa. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió, hermano. Entonces Felipe fue un hombre escogido por Dios para servir mesas. Sin embargo, aquí de pronto nos mete en una historia fantástica. Felipe se encuentra, hermano, ahí en Jerusalén, y dice la palabra del Señor que un ángel se le apareció a Felipe y que le dijo, levántate y ve hacia el sur. Ojo con esto. Nunca le dijo para qué.
¿Está conmigo? Seguimos la lectura, hermano, y el ángel se le aparece y le dice: levántate y vete hacia el sur. ¿Tú qué harías si de pronto sueñas algo así, hermano? ¿Tú qué harías, hermano, si de pronto en el sueño te dicen algo así? Levántate y vete de aquí, ve a otra parte. Vete a Cuautla, vete a no sé, a León, vete a Moroleón. Y de pronto tú despiertas y dices: ¿qué onda con esto? Mira, el ángel del Señor solamente le habló a Felipe y le dijo: levántate y vete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y para rematar dice: el cual es desierto. Quiere decir que el ángel le estaba diciendo que se fuera al desierto, no a Cancún, aleluya, no a Los Cabos, aleluya, ni siquiera a Acapulco, hermano, ni a Xochimilco lo mandó, hermano, al desierto. Y eso es lo que hizo entonces, hermano, que le dijo, ¿verdad? Ve, levántate y ve hacia el sur, agarra camino hacia el sur, camino al desierto. ¿Y qué hizo Felipe, hermano? Obedeció. Que eso es impresionante, hermano. Ahí es donde te das cuenta que era un hombre de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Si no estuviera lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué? No tengo, ¿cómo le hago? ¿Está conmigo? Sin embargo, obedeció. Yo no sé si tenía dinero, yo no sé si sabía para qué. Él de pronto, hermano, de pronto se levanta y dice: bueno, el ángel me dijo que fuera, pero no le dijo para qué. Está ahí, hermano, solamente ve y ve para allá. Sin embargo, alguien que está lleno del Espíritu Santo sabe que si un ángel lo está enviando es porque algo va a pasar, porque algo va a ocurrir. Amén. Bueno, Felipe se levanta y de pronto, ¿verdad? Pues le dice a su mujer: ya me voy. Dice: ¿a dónde vas? Al desierto. Amén. Ándale tú, sí, del desierto, ¿verdad? Y me saludas a las del desierto. ¿No? Pero ahí va, hermano, y se va al desierto. Y entonces, hermano, él obedeció. Dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió, ahí es donde sucede lo increíble. Y sucedió que un etíope, si usted comienza a pensar, un etíope es un varón africano, un varón de Etiopía. Y desde entonces, hermano, los países, las naciones ya existían algunas, ¿verdad? Y ya tenían cierta fuerza. Y un varón de Etiopía, de África, venía, dice, por el camino. Y sucedió que un etíope, y luego dice eunuco. Amén. ¿Qué es un eunuco? Levante la mano los que digan: yo no sé qué es un eunuco. Los que dicen que no saben, ni tienen idea. Amén, amén. Ahí hay manitas. Gloria a Dios, no se preocupe. Yo le explico qué es un eunuco. Un eunuco era un varón que estaba a cargo de cuidar algunos asuntos de los gobernantes o reinos de aquel tiempo. Pero tenían una característica. Algunos de ellos incluso su trabajo era cuidar a las esposas de los reyes, o a las concubinas de los reyes, o a las mujeres de los reyes o de los gobernantes de aquel tiempo. Y como eran varones, los castraban. Esa es la situación de decirle eunuco. Cuando la gente decía: es un eunuco, la gente sabía lo que había pasado. Ahora, levante la mano el que diga: yo no sé qué es castrar. Amén, qué bueno. Pues dije, si no, también le daba la explicación. Amén. Bueno, si usted sabe lo que es castrar, ¿verdad? Entonces los castraban, les cortaban su miembro. ¿Por qué? Porque iban a estar cuidando a las mujeres y el rey no se confiaba de nadie. Que no, que pues que yo se la cuido, que no se preocupe, no se apure, nada, ¿verdad? Entonces, bueno, este hombre era un hombre africano, eunuco, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta cómo estaba el asunto. Pero los eunucos de aquel tiempo eran muy valorados y apreciados.
No crea usted, hermano, que por ser eunuco eran rechazados. Eran hombres que eran como de mucho valor. La gente los apreciaba. Y también los eunucos pues estaban a cargo de tesoros, de mujeres, de algunos asuntos, de algunas situaciones, de algunas cosas, hermano. Entonces eran responsables de cosas muy importantes. Simplemente, hermano, el cuidar a las mujeres del rey o de los gobernantes, hermano, eso ya lo ponía en un estatus muy importante. ¿Está conmigo? Amén. Es decir, vivían bien, hermano. Sabían que nunca se iban a casar, sabían que nunca iban a poder tener descendencia, sabían que nunca iban a poder tener una relación de amor o de cariño con alguien, hermano, porque les habían sido castrados, ¿verdad? Entonces, bien, estos hombres, hermano, vivían, y es más, si usted ha escuchado, yo no le puedo decir ciertamente, pero si usted ha escuchado, se dice que cuando, voy a poner un ejemplo medio fuera de orden o de lugar, pero cuando castran a los cerditos, ¿los castran para qué? Para que engorden, ¿verdad? Eso es lo que yo he escuchado. Yo no se lo sabría decir si sí o no, pero cuenta la leyenda, ¿verdad? Entonces por eso ves a los cerditos bien llenos de todo lo que nos gusta, ¿verdad? Carnita y grasita y todo, ¿verdad? Porque pues para eso es. Entonces estos hombres se supone que también eran robustos, fuertes, altos, prominentes, ¿verdad? Precisamente por eso, porque imponían, y eran diestros también para la guerra. Eran diestros, hermano, porque ellos defendían a su amo. ¿Está conmigo? Entonces, bien, note esto. Entonces tenemos la historia de que Felipe, el que servía las mesas en la iglesia, fue enviado por el ángel al desierto. No se le dijo para qué, pero en el camino de pronto viene de camino un hombre africano, un hombre etíope, eunuco, y dice funcionario, es decir, alguien responsable del gobierno de la reina Candace. Aquí nos dice funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces, hasta por eso quizás era eunuco, pues era una reina, hermano, ¿verdad? Entonces la reina tenía ahí a su eunuco, y este hombre, ¿verdad?, había viajado hacia Jerusalén. Dice que este hombre estaba sobre todos los tesoros, sobre todos sus tesoros de la reina Candace, y había venido a Jerusalén para adorar. Es decir, hermano, que este hombre escuchó, o se enteró, o supo, o por ahí alguien llegó y le compartió en relación al Dios de los judíos. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, hermano, este hombre escuchó del Dios de los judíos, del templo de Jerusalén, de la ciudad santa de Jerusalén. Y entonces este etíope dijo: yo quiero ir a adorar a ese Dios. Ahora, él llega a Jerusalén, él llega al templo, se acerca por ahí, y ¿qué crees? Que las leyes judías son muy estrictas, y sobre todo con este asunto. ¿Sabe cuál es esto, hermano? Las leyes son estrictas. Número uno, era un extranjero, no puede entrar al templo. ¿Está conmigo? Número dos, estaba castrado. Y la Biblia, en los primeros libros, Levítico, Números, Deuteronomio, nos dice que nadie mutilado podía entrar al templo. ¿Está conmigo? Entonces, mis amados hermanos, nos encontramos con un cuadro donde este hombre se mueve. Imagina un viaje de Etiopía a Jerusalén por el desierto en aquel tiempo. ¿Cómo habrá sido el viaje, hermano? Muy difícil, muy complicado. Y llegar a un lugar, hermano, donde no te reciben y te dicen: pues será usted quien quiera que sea. Seguramente iba con una comitiva de gente, seguramente llevaba dinero, seguramente llevaba regalos, seguramente iba bien vestido, bien presentado, pero le dijeron: no puedes entrar al templo. No pudo entrar al templo, hermano. Él fue a adorar, pero es que era claro, hermano, que él no pudo entrar al templo a adorar. ¿Por qué? Por todo esto que le acabo de compartir. ¿Qué hizo entonces, hermano?
De pronto sale y empieza a mirar que por ahí venden chácharas, venden cosas, tú sabes, siempre cerca de los templos o de las iglesias alguien hace una kermés, ¿verdad? Aleluya. Entonces, bueno, pues de pronto, hermano, pues sale por allí y se encuentra con una situación. De pronto alguien le vende una copia del libro de Isaías. Le vendieron una copia del libro y yo creo que él pensó, pues mínimo me llevo esto. Pero él no sabía la historia de Israel, no conocía la historia de Dios. Él simplemente, hermano, había escuchado de ese Dios que no pudo acercarse al templo, no se lo permitieron y ahora se encuentra, hermano, con que pudo comprar, ¿verdad?, por allí una copia del libro de Isaías. Yo no sé, hermano, parece que en aquel tiempo ya eran rollos, ¿verdad? Entonces le vendieron un rollo. Y él lo iba leyendo, hermano, pero dice la Biblia aquí, hermano, dice entonces tenemos a Felipe caminando y tenemos al eunuco que viene con toda su comitiva, con toda la gente que lo acompañaba. Dice en el 28, volvía sentado en su carro. O sea, porque lo traían, hermano. Cuando dice en su carro, no se imagina un carro de ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de hace 2000 años. Seguramente era un tipo litera, donde algunos otros hombres de menor posición lo iban cargando a él, ¿verdad? En una litera de aquel tiempo con cortinas y cosas por el estilo. Amén. Entonces volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El libro de Isaías que tú tienes en tu Biblia es el mismo libro que él venía leyendo, pero había algo. Él desconocía toda la historia, él no sabía, ni siquiera, por lo que te das cuenta, ni siquiera sabía lo que había pasado apenas hace unos años en Jerusalén con Jesús. Él escuchó del templo de Jerusalén, quiso ir a Jerusalén, no se lo permitieron entrar. Ahora compra una copia del libro y va camino a su casa de regreso, y en el camino lo va leyendo, pero no comprende lo que está leyendo, no sabe de quién se habla esto. Dice entonces, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe. Ahora el Espíritu nuevamente toma a Felipe y le habla a su corazón y le dice, acércate y júntate a ese carro. Nuevamente le da una instrucción, pero no le dice para qué. Tampoco se da cuenta. No le dice, ve y haz esto, ve y haz lo otro, ve y dilo, no. Simplemente le dice, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, caminando como no queriendo la cosa, se acerca ahí, hermano, ve la comitiva, la gente lo empieza a mirar, mira un judío que viene aquí, y él, ¿verdad?, empieza a mirar y se acerca ahí donde traen cargando al eunuco. Y el eunuco ahora, hermano, escucha a Felipe que va leyendo el libro de Isaías. Y entonces nuevamente no le dijo el Espíritu qué tenía que hacer, simplemente le dijo, acércate y júntate a ese carro. Dice, acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías, y por fin se abre la comunicación. Ahora Felipe escucha al eunuco que va ahí, y Felipe va caminando en el polvo, hermano. Él es un servidor, y él va caminando ahí con su ropa judía, hermano. El funcionario africano va en su carro con toda su comitiva y toda su elegancia, hermano, pero él va leyendo al profeta Isaías. Y cuando lo escucha, entonces Felipe le dirige la palabra y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Eso fue como se comunicó por primera vez. Le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Amén. Felipe fue una pregunta clave, porque él sabía que el eunuco, el etíope, no entendía lo que estaba leyendo. Él estaba leyendo. ¿Te ha tocado alguna vez leer algo que no entiendes? Amén. ¿Verdad? Y lo lees y lo relees y dices, pues, ¿qué me querrá decir? No entiendo. Así iba este hombre. Y esa pregunta fue clave. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? También la respuesta, la manera de pregunta fue clave. ¿Y cómo voy a comprender si nadie me enseña? ¿Verdad? Y entonces dice, y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces ahí, imagínate al etíope deteniendo a todos. Paren, paren. Y lo invita a subir, sube conmigo. Si tú eres judío, sube conmigo y explícame de qué se trata este asunto.
Entonces dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, y ya vimos lo que leía. Él iba leyendo: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es lo que iba leyendo, y él decía, ¿de quién? Y él le dice, respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjate la pregunta. El eunuco no sabía ni que Jesús había pasado ya, lo que había ocurrido hace tiempo en Jerusalén. Y le pregunta, ¿de quién se refiere esto? ¿El profeta lo dice de sí mismo o hay alguien más de quien lo esté diciendo? Felipe dice, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Quiero llegar a este punto, hermano. Quiero decirle, hermano, que hoy en día escuchamos muchos títulos en las iglesias, muchos títulos que se le dan a personas en las iglesias, y eso de pronto, hermano, parece como que da cierto estatus o cierta posición, ¿verdad? Pastor, ya dicen, oh, es el pastor. Ministro, ¿verdad? O es un ministro, ¿verdad? Apóstol, que están de moda, ¿verdad? Apóstol, oh, wow, es un apóstol, ¿verdad? Evangelista, amén, evangelista. Y de pronto uno piensa, ¿qué será un evangelista? Bueno, pues quizás un evangelista es alguien muy famoso, muy reconocido, ¿verdad? Que tiene videos en YouTube, que lo invitan a las iglesias y se cotiza todavía, ¿verdad? Él decide cuál sí, cuál no, a lo mejor hasta exige, ¿verdad? Pero sí voy si me hospedas en tal hotel, y si me mandas una limusina al aeropuerto, y a lo mejor imaginamos cosas como esa. Pero quiero decirle, hermano, que un evangelista, de hecho a Felipe se le da el sobrenombre de Felipe el Evangelista. Amén. Cuando leemos su historia aquí, ¿y por qué se le dice así? Por esta porción de la Biblia, por esta parte de la escritura es que se le conoce a Felipe como Felipe el Evangelista. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, un evangelista es un portador de buenas nuevas, de buenas noticias. Amén. Entonces, ¿por qué se le dice Felipe el Evangelista? Porque está llevando, hermano, las buenas noticias a la gente. Ahora bien, no necesitó que se le enviara un carro al aeropuerto, aleluya. No necesitó que se le pusiera un chofer. No necesitó, hermano, que se le hospedara en un gran hotel. Él simplemente obedeció a la voz de Dios. ¿Quién será el mejor evangelista? ¿A quién podemos considerar el mejor evangelista? ¿Al que tiene más vistas en YouTube? ¿Al que tiene, hermano, libros escritos sobre evangelismo? ¿A quién podemos considerar el mejor evangelista? De acuerdo a la palabra de Dios, hermano, encontramos que el mejor evangelista es el que obedece la voluntad de Dios y transmite las buenas nuevas, hermano, a cualquier persona que se le atraviese. Así, hermano, nosotros podemos mirar que en estas circunstancias los discípulos de Jesús creían, pensaban, imaginaban que el evangelio era exclusivo de judíos. Pero aquí el Señor entró y rompió con ese pensamiento, rompió con esa idea. De pronto, no solamente la salvación era para judíos, sino también para extranjeros. Y no solamente eso, el ejemplo es claro, para gente que tenía, incluso hablando abiertamente, una mutilación en su cuerpo. ¿Está conmigo? Que cualquier persona, porque mira, el eunuco podría ser tan importante, pero los judíos eran especiales, parecían como de Nesa, ¿verdad? Los judíos eran especiales, hermano. Por muy rico, por muy dinero que tuviera, por muy famoso que fuera, por muy que fuera, hermano, ellos
ellos entendían, este es eunuco, este anda mucho, discúlpeme la expresión, pero quiero que usted entienda lo que le estoy compartiendo. ¿Está conmigo? Amén. Los judíos inmediatamente discernían, no, este fuchi, es diferente a nosotros. Son de los que Dios no acepta, son de los que Dios rechaza, son de los que Dios no quiere. Pero ese es el pensamiento del hombre, porque el pensamiento de Dios es completamente diferente. Todo aquel que necesite de Dios, todo aquel que busque de Dios, aún el menospreciado, el rechazado, el oprimido. Por eso dice la palabra del Señor que de lo vil y de lo menospreciado Él iba a levantar un pueblo que no era pueblo. Tú y yo, hermano, ahora entendemos esta palabra desde una perspectiva poderosa, hermano. El mejor evangelista es el que obedece al Espíritu de Dios en el momento. Yo no sé, hermano, si alguna vez Dios te ha enviado a algún lugar y tú no entiendes por qué, ¿verdad? Hasta te manda, a veces hasta te sube siempre en el mismo vagón o en el mismo micro, en el mismo combi, y de pronto un día cambias de opinión y dices, no sé ni por qué vengo por acá, y Dios te pone la necesidad, Señor. Y Dios te pone a alguien y el Espíritu te empieza a reconvenir y a decir, háblale, ¿verdad? Y de pronto, hermano, algo sucede. Dios te puede usar. El mejor evangelista, hermano, no va a tener videos en YouTube. El mejor evangelista, hermano, no va a tener su foto en un promocional. El mejor evangelista, hermano, no va a ser invitado a una mega iglesia. El mejor evangelista, mi querido hermano, mi querida hermana, es precisamente aquel que se deja usar por Dios. Amén. En el momento indicado. Amén. En el momento que lo requiere, en el momento en que lo necesita. Amén. El mejor evangelista, hermano, es aquel al cual Dios ni siquiera le explica para qué lo está enviando. No andes cuestionando a Dios y para qué y cómo y qué voy a comer y quién me va a atender. Yo lo que he visto, hermano, es que Dios te envía y Él suple todas tus necesidades. Mira, me recuerdo que cuando nos enviaron a nosotros a pastorear hace ya 25 años atrás, nos enviaron a Acapulco, hermano. Fue así nos dijeron, hermano. Vaya, es más, me acuerdo que mi pastor dijo así, ¿verdad? Vayan, allá ya tienen todo. Aleluya, a su nombre. Y yo creí en esa palabra. Yo dije, gloria a Dios, pues ya vamos, allá tenemos todo. Sí, pero todo roto y todo desvencijado y todo en mal estado, hermano. Y cuando llegamos allá, hermano, híjole, pero ¿sabes qué? 4 años que vivimos allá, Dios nos sostuvo, Dios nos mantuvo, Dios nos dio, Dios nos bendijo, hermano, en sobremanera. Nunca nos faltó nada. Amén. Teníamos las juntas aquí en México y el pastor llamaba y decía, Luis, tienes que estar acá en México tal fecha. Y yo venía, hermano. Venía a las juntas desde Acapulco aquí a tener junta, hermano. Amén. Y nunca llegaba, hermano, subiéndome las escaleras así como arrastrándome, ¿verdad? Diciendo, ay, es que estamos pasando. No, hermano, como es. Sabiendo que Dios nos estaba bendiciendo. Después de esos años, hermano, nos regresan aquí a Nesa. Y ya tenemos 20 años aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que miramos, hermano? Que Dios simplemente te dice, hazlo y yo te sustentaré. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? Amén. No, hermano, hoy en día, hermano, cuestionan todo. ¿Cómo ves? Y amigas, ¿y usted me va a dar para pasar? ¿Y usted me va a dar para, si necesito, le echo una llamada y usted me va a dar? ¿Verdad? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién va a ver por mí? Entonces, la gente quiere bendición de hombre. Y si la gente quiere bendición de hombre, se va a quedar corto siempre. Nunca va a poder tener nada. Porque siempre quiere estirar la mano. Aleluya. Y no tenemos que estirar la mano. Tenemos que estirar el corazón. Y mirar, hermano, que lo que Dios te está pidiendo que hagas, Él te sostendrá. Y la mano de Dios es más grande que la mano del pastor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si tú esperas del pastor, pues ahí te va, ¿verdad? Pero si la mano de Dios es más grande que la mano del pastor. Amén. Por eso,
hermano, miramos que Dios lo envió a Felipe sin decirle para qué lo había enviado, para tratar con una persona, hermano. Es más, desde el momento en que lo invita a subir a su carro, hermano, yo creo que algún judío, aleluya, si lo hubiera visto, hubiera dicho: ay, mira, ese sí se junta con esta clase de personas. A veces es así. ¿Cómo es posible? Mira, este sí se anda juntando con ellos. Pero Felipe entendió: este hombre tiene hambre de Dios. Este hombre tiene una gran necesidad. Su corazón está clamando, su corazón está anhelando, su corazón está deseando, su corazón está necesitando. Él abrió su corazón y entendió que había una gran necesidad en este hombre. Imagínate nada más con pensar: se movió desde Etiopía hasta Jerusalén, en el desierto, en estas condiciones, para ser rechazado por los de Jerusalén. ¿Está conmigo, hermano? Yo me imagino que este hombre iba triste en el carro, iba leyendo, iba tratando de aminorar la vergüenza que le habían hecho pasar los judíos, hermano, porque lo rechazaron, porque lo menospreciaron, hermano, porque le dijeron: usted no puede entrar aquí, pero soy funcionario de la reina, a nosotros no nos importa, eres extranjero y estás cortado. Y él, hermano, avergonzado, humillado, rechazado, ahora, hermano, le dice a este judío que suba, y el judío se sube como cualquier cosa. Claro que sí, a ver, échame la mano, súbeme, ¿no? Y ahora se ponen a platicar, y le empezó, hermano, a hablar, hermano, desde aquí, desde esta escritura, y le presentó la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, hermano, respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, más adelante, perdón, dice en el 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. O sea, todo el camino que lo siguió, hermano, yo no sé hasta dónde lo llevó, pero ahí iba, hermano, y él iba predicándole, hablándole de Jesús, de la salvación, del aceptar a Cristo en su corazón, de que con eso podía ser salvo. Y entonces, hermano, el etíope, el eunuco, este hombre, hermano, podemos considerar que fue el primer extranjero, hermano, salvado por la palabra de Dios. El primer salvo, hermano, extranjero, no fue alguien, hermano, en otras condiciones, sino alguien que había sido rechazado por los mismos judíos. Y ahora, hermano, llegan donde hay cierta agua. No sé si era un estanque, una pileta, un ojo de agua, yo no sé, pero dice que llegaron a cierta agua. Y el eunuco le pregunta a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagínate, o sea, era tan fuerte lo que este hombre sentía, que le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? No, pues tienes que ir a un curso de 3 meses, aleluya, tienes que mostrar fidelidad en la iglesia, aleluya, revisamos tus diezmos, revisamos y a ver si nos da la gana bautizarte. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? No, hermano, no, le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta del eunuco. Me imagino un hombrezote, hermano, grandote, hermano, como en las películas, un negrote, ¿verdad? Ahí, todo enorme, hermano. Y si algo le envidia a los negros son sus dientes. ¿La verdad que sí? No, hombre. Yo digo, ¿cómo es posible de una blancura y unos dientes tan parejitos y tan bonitos que tienen? ¿Verdad? Y entonces me imagino ese hombrezote, hermano, con una sonrisa blanca, hermano. Tal vez era lo único que brillaba de su rostro, ¿verdad? Pero con una sonrisa, hermano, maravillosa. Y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La confesión más importante de nuestras vidas, la confesión más grande de cada uno de nosotros. Porque podrás creer en lo que quieras, o la gente podrá creer en lo que quiera, pero cuando has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, ha trascendido todo. ¿Te imaginas ahora a este hombre diciendo: yo creo que Jesucristo
Cristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos del agua, Felipe el eunuco, y Felipe lo bautizó ahí en el agua. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Mis amados hermanos, el tema de hoy, hermano, tiene que ver con esto. ¿Quién es el mejor evangelista? ¿Quién es el mejor evangelista? El mejor evangelista, hermano, es el que obedece a Dios, aunque no conozca por qué o para qué. No le dijo el Señor, ve y yo te voy a dar, te voy a mandar viáticos ahí de vez en cuando, te mando un cheque, te mando una transferencia. No le dijo nada, nada más le dijo, ve y vete al desierto. Y como él obedeció, vino la bendición, hermano. Salvó al primer extranjero. No solamente eso, lo bautizó. Ahora, cuando lo bautiza, termina ahí algo. El 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es decir, desapareció de la vista del eunuco. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Él era un hombre mutilado. Él era un hombre que su trabajo era cuidar a la reina. Y a lo mejor vivía bien, pero era infeliz. Pero a partir de que se salvó, su vida cambió. Yo creo que hasta la reina ahí lo vio y dijo, ¿y ahora por qué andas tan contento? Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Y yo creo en mi corazón, no lo dice la Biblia, pero yo creo en mi corazón que cuando este hombre llegó a su tierra, él también le compartió a los demás sobre la salvación de Cristo Jesús. Amén. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Termino en el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, o sea, en una ciudad que se llamaba Azoto. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Él cumplió la misión que Dios le había entregado en sus manos. Amén. Entonces, no se vaya usted muchas veces con los títulos. A veces los títulos, hermano, pues nos distinguen de algo. Más bien los títulos, deberíamos de entender esto. Los títulos nos dan responsabilidad. ¿Está conmigo? ¿Qué es el pastor? Pues es el encargado de la iglesia, es el encargado de velar por la iglesia. No es que, uy, es que como alguien dice, es que está más cerca de Dios. ¿Y cómo sabe usted? ¿Verdad? Siempre que dicen eso, volteo a ver, no, pues la fila debe ser bien larga. Imagínate, todos los que nos preceden, todos los que nos han ido delante de nosotros. Los títulos no te dan más que responsabilidad. No implica otra cosa, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi pastor me decía, cuando te den un liderazgo, una comisión, algo, no es más que más trabajo, ¿verdad? No es otra cosa, no es como que ahora es más importante que antes. Oh, aleluya. No, ya. No. Eso implica más chamba, más trabajo, más aplicarte, más responsabilidad. Entonces, hermano, no se vaya con los títulos. Porque, termino ya. Porque si no, hermano, a veces vemos evangelistas que no están evangelizando. Y vemos gente en la iglesia que no tiene título rimbombante, pero que está alcanzando su cuadra para Cristo. Está alcanzando a su familia para Cristo. Hay gente, hermano, que está esperando que le den un título para empezar a trabajar. Espera que le digan un día evangelista, ahora sí voy a evangelizar. No entiende que hay que ir a evangelizar, hay que ir a alcanzar a la gente, hay que ir a predicar. Hay gente que espera que el pastor le diga tal día vas a ir a predicar, como si uno tuviera que decirles, el Señor te está enviando a predicar. Hermano, hay una cárcel donde puedes predicar. ¿Cuántos dicen amén? Hay un tianguis donde puedes predicar. Hay un mercado donde puedes predicar. Hay una plaza, hay un parque, hermano. Hay lugares, hermano, donde podemos ir y hacer la obra de Dios. Es más, ni siquiera es que el pastor no me presta la bocina. Acabáramos. O sea que Felipe le hubiera dicho al ángel, ¿y quién me va a poner la bocina? ¿Y quién va a llevar
tortas para el eunuco. O sea, por favor, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿necesitas todo eso para hacer algo para Dios? Ni bocina, ni tortas, ni folletos, ni nada. Simplemente fue y obedeció y le compartió a quien necesitaba. Amén. Tal vez, hermano, vayas a un paseo personal y en el camino Dios te pone a alguien más para que le prediques. Tal vez vayas a tu trabajo y en el camino Dios te pone a alguien para que le prediques. Donde quiera que vayas, Dios te va a poner a alguien. Tu patrón necesita salvación. Imagínate a Felipe viendo al eunuco diciendo: sí, pero no creo que él acepte. No creo. No, a veces pensamos así. El Señor te está poniendo a quien predicarle y tú dices, tú lo evalúas, lo chequeas, lo escaneas y dices: no creo que quiera de Dios. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes si a lo mejor es el que más necesidad tiene? Y al que le compartes y que tú dices: wow, pensé que era el insalvable, pensé que era el duro de salvar, aleluya. Y esta película la hicieron, ¿no? Pensé que era duro de salvar, pero no. Simplemente pregúntale, simplemente establécele, simplemente dile: necesitas algo. Y él solito te va a empezar a decir lo que necesita. Quizás hasta te diga: me han invitado, me han llevado, me esto, me lo otro. Pero usted le puede predicar y testificar abiertamente. El mejor evangelista no es alguien famoso ni reconocido aquí en la tierra. El mejor evangelista tiene un lugar en el corazón de Dios. Ahí en el corazón de Dios. ¿Qué necesitas? Simplemente abrir tu boca. Dice el Señor: abre tu boca y yo la llenaré. Ve, porque todo lo que te diga dirás, y a donde quiera que te mande irás. Así le dijo el Señor a Jeremías. Jeremías dijo: es que soy muy niño y no puedo ir. Moisés dijo: es que soy tardo para el habla, soy tartamudo. Y todos, hermanos, quisiéramos decir: ¿yo quién soy? Pero el Señor te está enviando, porque si ahora tú conoces de Dios y sabes que puede cambiar tu vida, tú le puedes transmitir a otro. El mejor evangelista está sentado junto a ti. ¿Por qué no lo saludas y dile: Dios te bendiga y te use grandemente a donde quiera que vayas? Aleluya. El mejor evangelista, yo acabo de ver dos de las mejores evangelistas de la iglesia aquí paradas, porque han alcanzado a sus familias y porque mira cómo con bastón, con dificultad para caminar, con dificultad para subir estas escaleras. Yo no sé cuántos las han visto subir estas escaleras, pero cada escalón es por mi nieto, aleluya, por mi hijo, por el esposo de la rebelde y por los que todavía no conozco. Los mejores evangelistas son los que no miden, los que no esperan nada a cambio, que solamente comprenden que al abrir su corazón y al abrir su boca, el Señor puede seguir extendiendo el milagro a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Que no esperes ver una esquela de que murió tu compañero y que digas: híjole, y yo le quería hablar, y yo le iba a decir. Que murió tu patrón, que murió tu papá, que murió tal. Y entonces, híjoles, le pude haber dicho antes. Hazlo. Si no te escucha, tú ya cumpliste. Pero no te quedes con eso: le pude haber hablado. Tal vez pudo haberme acompañado a la iglesia. Tal vez pudo estar sentado conmigo. El mejor evangelista, hermano, es aquel que de pronto se quita su comodidad y su confortabilidad y se sacrifica un poquito más. El mejor evangelista va a entregar su corazón y va a caminar por el desierto. Caminar por el desierto, donde no va a haber oxos, donde no va a haber nada, donde
Quizás solamente te ponga la necesidad y que tú digas, Señor, yo necesito más. Y Dios te está poniendo por algo. Tú eres esa persona. Dios ha visto tu vida, tu corazón y te dice, tú puedes ser uno